Nico Berna es un entrenador de fútbol que quiere cambiar la historia del fútbol. Creo que eso es así. Pero estamos con él, así que vamos a hablar, vamos a saber qué es lo que nos puede contar él. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Diego. Un gusto saludarte, ¿todo bien? Bien, bien, muchas gracias por esta oportunidad, por la entrevista y bueno, atento a las consultas y a todo. ¿Qué tal eso de ser entrenador? ¿Por qué ser entrenador? Cuéntanos un poquito de dónde viene la historia, la idea de poder dirigir, ser entrenador de fútbol. Bueno, esto empezó desde muy pequeñito, desde muy chico, a los 11 años he empezado. Empezó como una pasión, en principio empezó como un juego de querer jugar a la pelota con un par de chicos que habían ahí. Y después nos fuimos acoplando más gente, acumulando más gente y se armó la escuela, la primera escuela que abrí, que se llamaba Juniors Fútbol Club en ese momento, a los 11 años. Y bueno, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar, a aprender, a leer libros, a educarme por mí mismo. Y bueno, empecé a ganarle pasión a esto. Y yo entrenaba junto al profe Ramiro Blacud en su escuela. Y lo que él hacía conmigo yo trataba de copiarlo con la escuelita que teníamos en el barrio ahí. Y bueno, después de eso me empecé a educar mucho. Mi inspiración empezó por Pep Guardiola, obviamente, por empezar a copiar un poco lo que hacía él. Y bueno, empezó la pasión y a partir de ahí fue todo. ¿Y la familia qué dijo? ¿Hablaste con los papás? Me imagino, voy a ser entrenador, quiero ser entrenador de fútbol. ¿No te dijeron, no, estudia algo, te vas a morir de hambre? No sé. En principio hubo un poco de incertidumbre por el camino, pero siempre hubo el apoyo. Nunca dejaron de apoyarme, nunca dejaron de comprarme cosas, de apoyarme con la educación, con todo eso en fútbol. Y bueno, siempre hubo el apoyo. Obviamente en principio hubo el miedo de qué va a pasar con este chico, pero parece que las la oveja negra de la bien. Familia, una cosa así. Más o menos, aunque varias personas de mi familia han decidido cosas raras en su momento. Bueno. Así que creo que el único que ¿El más cuerdo eres tú? Sí, creo que el más cuerdo de todos soy yo. Buenísimo. ¿Qué es el fútbol para ti? El fútbol en principio es un juego. Yo lo veo como un juego donde gano, donde pierdo, donde empato en algún momento. Me gusta interpretar el fútbol como un deporte de juego. Hay otros que le ponen es un arte, es una obra, es hermoso esas ideas, pero para mí es un juego, con sus reglas, con sus principios, con todo, y tratamos de justamente trabajar en base al juego. Nico, cuando empezaste a dirigir, cuando empezaste a ver a los chicos, a tus amigos, a tus compañeros, que te decían, profe, me imagino molestando, ¿no? Pero ya sentías eso de que algún día vas a estar, por ejemplo, aquí en la cancha del Siles dirigiendo un equipo de primera. Sí. ¿Así de entradita? Desde el primer momento. Desde el primer momento que sentí, yo tengo la suerte de convivir o vivir de mi pasión, por suerte, y sobre todo tengo la suerte de haberlo encontrado desde muy pequeñito. Y cuando agarré la pelota de fútbol, cuando agarré el balón, cuando sentí esa libertad con el balón, dije, quiero esto, y cuando empecé a dirigir y cuando vi que las cosas que yo enseñaba daban resultado, dije, quiero esto, y quiero llegar a la liga, y quiero llegar después a Europa, y en algún momento dirigir obviamente la selección de mi país. ¿Cuánto pesa la pelota? 450 gramos. ¿Es el peso correcto para niños hasta 13 años? Dependiendo, o sea... Digo, perdón, ¿por qué te pregunto esto? Porque recién salió un tema de el colegio de psicólogos del mundo, psicólogos deportistas, y decían que los niños no deberían patear una pelota así, ni cabecear. Cabecear, si no me equivoco, es por temas, por lesiones posteriores de la cabeza y tal, del cerebro, pero sí hay medidas para la pelota. Pero a los 13, de los 13 para arriba, una pelota número 4, número 5 no les haría mal. ¿Cuándo hay que empezar a hacer de solo un deporte, solo fútbol, a competitivo? ¿Qué edad empieza ya a donde no tienes que perder, o sea, tienes que pelear para ganar? Yo creo que a partir de los 15, pero hoy en día como la sociedad está tan avanzada, la competencia empieza hasta desde muy pequeñitos, desde muy chiquitos, o sea, indirectamente siguen compitiendo, porque el niño quiere ser mejor que el otro. Obviamente la guía en el proceso formativo no es la competencia, obviamente, sino es mejorar y aprender cada vez más, pero siempre está
ese gusto por la competencia. Yo siempre enseño cuando trabajo con niños, cuando trabajo con chicos, siempre enseño que competir está muy bien, pero cuando la victoria no es merecida, está mal. Ajá. Es decir, tenemos que mostrar algún juego, algún orden, algún tipo de estructura, algún tipo de enseñanza para que al final ganar cumpla su objetivo de seguir formando. O sea, no importa ganar como sea, jugando mal, quedándote atrás en tu arco, como dicen los de primera, digamos, porque ahí se juega plata. Y cuando son chiquitos la cosa es ganar, ganar bien. ¿Qué es ganar bien? Para mí en todos los niveles. Ganar, ganar bien, jugando bien. Es decir, a mí me gusta Por ejemplo, ganar defender mucho. es jugar bien. Sí, no, es una manera, todas las maneras son nobles, al final. ¿Qué es jugar bien? Al final jugar bien es entender para un entrenador qué es jugar bien. ¿Lo ve? O sea, no hay un estándar o niveles o un status quo de jugar bien es esto. Ajá. ¿Lo ves? Sino que cada entrenador entiende que jugar bien para él es esto. Muchos, el Cholo Simeone, entienden que jugar bien es retroceder un poco y ganar la contra, y cuando tienes el balón ser muy directo, por ejemplo. Lo que pasó el otro día, ¿no? Por ejemplo, que clasificó defendiéndose. Exactamente, por ejemplo, y es una manera noble de jugar al fútbol igual. Hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que no comparte, pero es una manera noble de ganar. Pero para mí lo que importa es ganar, obviamente, en niveles altos, ganar, pero siempre tratando de jugar bien en función a lo que a lo que cada entrenador quiere. Y esto para mí es lo mejor, porque cuando sale lo que has practicado, es la experiencia más linda del mundo. Si ganas por un pelotazo y al palo y gol, está bien, pero te sientes muy... Ayer veía una entrevista, hablaba con Ter Stegen, veía una entrevista que le decían, ¿qué prefieres? ¿Ganar un partido 3-4-0 o ganar con un gol en el minuto 93? ¿No? Él decía, primero quiero ganar, y luego mejor si es al último, porque le duele al rival más. Lo importante es ganar. En el nivel superior, en niveles superiores, lo importante es ganar. Obviamente mucha gente, los hinchas, por ejemplo, tratan de que el resultado sea abultado por el espectáculo. Y al final el jugador trata de hacer la mayor cantidad de goles posibles. Pero la gente no entiende que es muy complicado hacer goles en el fútbol. Es muy, muy complicado. Tienes que recorrer 120 metros por 75 de ancho. Y es complicadísimo hacer gol en esas medidas. Entonces, además hay rivales, te plantean un juego. Claro. Hoy en día los rivales se preparan más. Es decir, en el fútbol nacional un Bolívar ya no le puede hacer tanto daño a un San José, por ejemplo, y antes sí lo hacía. Pisar este estadio es una experiencia imborrable. Es hermoso pisar el Hernando Siles desde adentro. Y obviamente esto que genera tantas alegrías, que al final se hace todo para llegar a este rectángulo. Es emocionante estar aquí parado, hablando de fútbol, de lo que más nos gusta, y en algún momento esperamos ahí dirigir a uno de los dos grandes que juegan acá, ¿no? Para llegar a dirigir, ¿tú crees que uno termina su estudio de entrenador y dice, ya puedo, ya estoy listo para dirigir? No. Esto es muy complicado. Y ni siquiera siendo jugador profesional o ex jugador profesional te da el mérito para dirigir un equipo de fútbol. Es muy complicado esto de la dirección técnica. O sea, estás diciendo que hay jugadores que se dedicaron a dirigir y que está mal. No, está muy bien, está muy bien. Obviamente con la preparación siempre hay que prepararse. Te digo, el ser jugador de fútbol no solamente te da, no solo eso te da la entrada para dirigir. O sea, hay que prepararse mucho. Te da un plus. Te da un plus, eso sí, obviamente. Obviamente los jugadores que han sido, o los entrenadores que fueron jugadores, tienen un plus de saber cómo se siente el jugador en la cancha. Obvio, eso es importantísimo de entenderlo. Pero después hay otro tipo de cosas que se necesita estudiarlas, que se necesita tener como experiencia dentro de los vestuarios. Una cosa es ser jugador dentro de un vestuario y otra cosa es ser entrenador dentro de un vestuario. Son dos caminos distintos, dos historias distintas. Siendo entrenador no te puedes meter al vestuario con ellos porque es como que ellos te repelen. Sí. O siendo jugador tampoco te puedes meter en la oficina del staff, porque al final el staff te mira como que haces aquí, pero
pero el vestuario de un jugador de fútbol es lo más sagrado y el entrenador no tiene por qué estar ahí. Yo que conozco los vestuarios de acá del Estadio Hernando Siles, sé que tienen el lugar para jugadores y una Otro puerta para el sí. cuerpo técnico, y me parece fantástico. Pero por ejemplo, en los niveles en los que trabajo ahora, que sea FLP, están todos juntos y esa convivencia muchas veces en el vestuario perjudica, porque el vestuario del jugador es para criticar al entrenador, es para hablarse, es para dar opiniones y que el entrenador no escuche. ¿Tú eres consciente que, por ejemplo, los jugadores de tu equipo hablan algún momento mal en contra tuya? Dicen, no, ¿por qué nos ha hecho hacer esto? ¿Que por qué? ¿Para qué corremos así? Es lo más probable. No puede, en una plantilla de 30 jugadores no puedes contentar a los 30. Siempre va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 que te van a estar tocando ahí abajo, y no puedes contentar a los 30. Obviamente siempre hay jugadores a los que no les gusta y hablan mal o tratan de dar opiniones a los jugadores y empiezan a hablar. Obviamente al final el poderío del entrenador es cuando convences a la mayor cantidad de plantilla, a la mayor cantidad de jugadores, y ese mérito después pasa cuando el jugador hace propia la idea. Cuando el jugador la hace propia, te lo has ganado. ¿Cómo haces para que un jugador que se lo ve, que voy a dar una posición de 10, como decíamos antes, o que juega al medio, un poquito tirado por la izquierda y que puede crear, algún técnico le dice, no, vos eres delantero, listo? O sea, ¿cómo ves tú de técnico a un jugador que puede ser mejor de delantero o mejor que sea defensor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Qué hay que hacer? En los entrenamientos detectas mucho. Hablando de virtudes de entrenador, la virtud de un entrenador, otra de las virtudes es conocerlo al jugador. No solamente su nombre, todo esto, sino conocerlo a profundidad. Hay varios jugadores, por ejemplo, en mi experiencia con el Club Bolívar, con la sub-14, sub-13, sub-15, la mayoría de la cantidad de nuestros jugadores han jugado al final en 6 posiciones. Porque los hemos ido conociendo tanto que hemos visto capacidades que ellos no venían antes y los hemos ido educando en ciertas posiciones que han salido y han resultado. Entonces, y esto te lo da el entrenamiento, el día a día, el conocerlo, en hablar con él, en mostrarle imágenes, en mostrarle videos, en decirle, mira, yo creo que puedes jugar más por aquí que por aquí, fíjate que va a ir bien. Y el jugador lo tienes que convencer hartísimo. Teniendo 15, 17 o ahora que me toca estar en una primera de ascenso, al jugador lo tienes que convencer mucho para que sienta propia. Cruyff decía, Pep Guardiola decía, todos los jugadores deben estar dispuestos a jugar en cualquier posición. Bueno, no decía, dice, ¿no? Todavía dice. Bueno, Cruyff no. Tu querido amigo Pep Guardiola, ¿no? Todos deben jugar ahí. La naranja mecánica, todos marcaban, todos atacaban. ¿Se puede jugar así ahora? Sí, obviamente, como le digo, es convencerlos de que tienes que jugar ahí, que tienes que jugar así, por esto, y no solamente imponer, porque al final los entrenadores que imponen a la larga pierden el respeto del jugador. El entrenador que convence se gana el respeto de por vida del jugador, porque lo has convencido de una idea, y si al final cambias esa idea te respetan aún más. Pero sí, obviamente estoy de acuerdo que todos los jugadores deberían jugar en todas las posiciones, tratar de jugar en todas las posiciones, pero viendo las características. Obviamente un central que es medio tosco, muy robusto y tal, no lo vas a poner a jugar al medio, eso es complicado. O no lo vas a poder jugar al central en estos tiempos modernos. En estos tiempos necesitas rapidez de la primer pase, pero sí concuerdo, obviamente voy a estar de acuerdo con lo que diga el máster Cruyff. ¿En Siles? ¿Qué has visto? Sí, cuando trabajaba con mi papá aquí en Bolívar, en Baiza, él era gerente administrativo y financiero del club de Baiza, y sí, en un clásico lo ayudaba yo a trabajar, a organizar el estadio. Tenía 14, 15 años, era increíble, una experiencia única, y lo ayudaba a organizar el vestuario, los estadios, abrir puertas, todo. Y en un clásico Bolívar Stronger estaba repleto, y la barra del Tigre, había gente colgada del alambre, gritando, etc. Y había un policía apoyado en el alambre y no decía absolutamente nada. Y se imaginará un chiquito de 14 años, le grité al oficial, ¡oficial! ¡Bájelos a ellos! ¡Es peligroso! Sí, el oficial, el policía, ya, ahorita. Y los bajó a todos, sí.
me asusté y me fui corriendo, pensé que el oficial venía por mí. Pero este 14 años. Sí, 14, 15 años tenía. Este estadio es parte de tu vida. Sí. Gracias a mi papá pude conocer a Miguel Ángel, a Hoyos, a Portugal, a Gustavo Quinteros, a Ascar Gorta. En un momento, y ahora lo cuento porque puedo, Ángel Hoyos no dejaba que gente ajena a su cuerpo técnico se meta al vestuario a escuchar la charla. Sacaba a todos, cuerpo médico, gerencia, todo el mundo afuera. Y una vez de esas me oculté en un baño para escucharlo. Y lo escuché y lo que decía en el vestuario era un espectáculo. Era un espectáculo. Yo ese día no me olvido nunca. Lo que decía ¿Qué decía? De cómo presionar, de en qué zona vamos a presionar, de tal, no le voy a decir al rival, ¿no? Pero sí cómo presionar, cómo salir, en acciones a balón parado. Hoyos llenaba todo de papelógrafo, todo el vestuario. Una vez se lo rompí uno abriendo la puerta del vestuario y era un espectáculo, y yo he sacado hartísimo de Ángel Guillermo Hoyos, y siempre le voy a agradecer a mi papá por haberme dado la oportunidad de conocer este ambiente. Es un espectáculo. El estadio más grande que hayas conocido en el mundo. El Monumental de River. Pero Ni modo, no, es gigante. Es gigante y es hermoso. Es gigante y es hermoso. Quería conocer cuando fui de vacaciones en 2012, quería conocer el de la Bombonera de Boca, que yo soy de Boca, la verdad. ¿Y fuiste al Monumental? No. Ya, pero le cuento por qué fui al Monumental y al de Boca, porque al día siguiente jugaban contra Flamengo, donde estaba cerrado todo. Y bueno, no hubo otra que ir a la de Monumental, pero para un amante del fútbol, cualquier estadio que uno pise te pone la piel de gallina. Se siente. Con solo estar ahí, yo he pisado muchas de este lugar, pero seguirlo pisando una y otra vez, me paro aquí, veo la tribuna y lo pienso repleto. Y en algún momento... ¿Te has puesto un tiempo para dirigir un equipo de primera? Sí. ¿Cuándo? 25 años. A los 25 años. Sería el próximo año. Sí. Y esperemos que se cumpla. Nico, ahí están las cámaras, el programa. Diles, ¿qué quieres decir a la gente que le gusta el fútbol? Pues nada, que disfruten cada espectáculo, que disfruten del juego, que disfruten de lo que 22 personas hacen para que todos nos podamos alegrar, para que todos la vivamos bien, mal, tristes, pero al final que lo disfruten. El fútbol es un show, es un espectáculo, y creo que tenemos que irnos todos por esa línea de disfrutar el espectáculo. Es verdad que hoy en día, y siempre lo digo, el fútbol ya no es el deporte para el pueblo, el popular, ¿no? Ahora se disfruta más el fútbol cuando te sientas y lo miras y empiezas a analizar y tal, porque como dijo Jürgen Klopp en algún momento, el fútbol es como un ajedrez dinámico y hay que empezar a disfrutarlo de esa forma. Pero obviamente que siga la energía, que siga el folclore, que siga todo y que la gente disfrute. Te agradezco, muchísimas felicidades. Gracias, Que Diego. no sea la primera entrevista y que cuando estés en primera no se te suba los humos. No. Como muchos otros, ¿no? Que andan ahí pisando las nubes, ¿no? Que se vaya súper bien.